Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a este nuestro séptimo espacio abierto del aprendizaje. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un poco enferma de la garganta, pero bien, gracias. Híjole, ojalá te mejores. Gracias. Bien, pues vamos a iniciar. Estuvimos esperando unos minutos a ver si alguien más se conectaba, pero ya nos ganó el tiempo. Así que, pues vámonos. Justo ya estamos en la recta final. Esto prácticamente ya se acabó. No se te olvide que el proyecto integrador es la pieza más importante de todo módulo. Y este módulo 18 es fundamental que tu proyecto integrador le pongas todo tu esfuerzo, le pongas todo tu empeño para que tengas una buena calificación y puedas concluir con satisfacción. Así que bueno, dicho lo anterior, voy primero a compartir algunos aspectos importantes de la plataforma, porque, como tú bien lo sabes, si no terminas cuestionarios y algunos elementos, pues no vas a poder avanzar al siguiente módulo. Bueno, en este momento estoy compartiendo mi plataforma, es muy similar a la tuya, y lo hago nada más con la intención de que no se te olvide que para esta semana 4 que va del lunes 2 de marzo al 8 de marzo, tienes aquí la parte iconográfica que ahorita voy a volver a mencionar, pero a lo que voy es que solo tienes que entregar el proyecto integrador, no se te olvide participar en el foro de integración que tiene por nombre demasiadas preguntas. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Responder a las preguntas no en un solo día, en una sola intervención. Te pido de favor que lo hagas durante la semana. La primera, ¿por qué es importante la aplicación de la función exponencial? Yo, cuando hice la presentación del módulo, lo comenté, ¿sale? Sin embargo, no tienen que ser mis palabras, tendrán que ser las tuyas, tienes que argumentarlo, determinar cuáles podrían ser las problemáticas del crecimiento poblacional y ahí aplicar la función exponencial. Todo esto como un primer planteamiento. Después, segunda pregunta, ¿cómo afectaría en la disponibilidad de los recursos, es decir, el alimento, el agua, la electricidad, etcétera, al crecimiento poblacional y su modelo matemático? Es decir, ¿tú cómo aplicarías una función exponencial para determinar la afectación en la población de estos recursos vitales? Todo esto, menciónalo, no en más de 5 líneas, no en menos, promedio 4 o 6 tal vez, para que puedas tú abundar en tu respuesta y permitir que alguno de tus compañeros te pueda retroalimentar. Tú deberás de hacer lo mismo, ¿sale? Aquí está justamente las instrucciones de cómo lo tienes que hacer. Como puedes observar, tengo algunas respuestas, pero ni siquiera estas 24 respuestas, donde la mayoría son mías, ni siquiera es una por cada integrante de este grupo. Así que los invito, por favor, a que vuelvas a revisar el foro y si te falta alguna aportación, lo hagas, por favor. Bien, otra que también es muy importante, el foro Aprendiendo. En el foro Aprendiendo, si bien no se evalúa, es importante que por favor me ayudes a socializar el conocimiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Tienes que mencionar un ejemplo, ya sea de un fenómeno natural o un proceso social en el que consideres que sea posible aplicar el cálculo y argumentar con base en lo que aquí hemos aprendido, es decir, tanto funciones, límites, derivadas e integrales, ¿cómo lo desarrollarías? ¿Sale? Esa es la aportación que tienes que hacer. Y como puedes ver, solamente tengo dos respuestas, nada más. Aquí nadie me está apoyando. Les pido por favor que lo hagan a la brevedad. Es importante. Y bueno, continuamos con parte de lo más importante, más relevante de esta semana.
Tienes dos actividades formativas, la 7 y la 8. Las 7 son conceptos básicos. La 8 es una actividad en cuanto a nociones y aplicaciones del cálculo. Tampoco se evalúan, pero son importantes realizarlas como entrenamiento para tu proyecto integrador. Lo último, la autoevaluación. Sin la autoevaluación no vas a poder concluir el módulo 18. Es obligatorio que lo realices, ¿sale? Tienes que leer con atención cada pregunta seleccionada para que puedas identificar la respuesta correcta, ¿sale? Dice aquí, si por alguna razón llegas a interrumpirla, no te preocupes. Al volver a entrar, vas a continuar con el intento dentro del procedimiento que te hayas quedado, ¿sale? No se te olvide cuando hayas terminado, tienes que darle al botón enviar todo y terminar, ¿sale? Tienes 3 intentos, así que tengo muy pocos de este grupo, solamente 4. Quiere decir que 4 han concluido. Los demás, espero que no se les olvide. No te digo que lo hagas ahorita, lo puedes hacer el fin de semana que viene, pero no puedes olvidarlo. Es importante, ¿vale? Bueno, ahora, ya que mencioné los rasgos irrelevantes para algunos, pero que son de suma importancia para poder continuar y eso lo hacen o lo vuelven relevante. Bueno, explico ahora, finalmente, pero no menos importante, los recursos que te da la plataforma. Tienes aquí funciones polinomiales, límites, máximos y mínimos, concepto geométrico de la derivada. La derivada como razón de cambio, este está muy bueno porque en el proyecto integrador te hablan de la razón de cambio, así que aquí está lo que se especifica, que es al final de cuentas la derivada. Procedimientos de antiderivación para la integración, teorema fundamental del cálculo, integrales definidas e indefinidas que ya vimos, ¿sale? Todo eso te sirve como repaso. Bueno, dejo de compartir y pues vámonos a la presentación que ya nos está esperando. Y bueno, es muy extensa esta presentación. Solamente vamos a abordar una parte, el resto lo vamos a hacer el día viernes, ¿sale? Me adelanto con esta indicación. Sin embargo, es importante que, aunque yo me vaya rápido, tú en la grabación te vayas despacio para que se vaya comprendiendo todo, ¿sale? Y bueno, semana 4 vamos a repasar todo de la manera general y vamos a hacer algunas especificaciones, las cuales ya las hice. Comencé con las especificaciones de cierre de módulo. Su amigo y servidor, Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Y bueno, comencemos recordando que es una primitiva de una función. Recordarás, comencé módulo 18 explicando desde el punto de vista de la física, específicamente las leyes de Newton, la primera, que habla de una posición de un cuerpo en estado de reposo. El reposo es el estado inercial. No va a romper el reposo hasta que una fuerza externa le imprima una fuerza total o parte y lo saque del reposo, se mueva de la posición inicial. La fuerza se va a convertir en un desplazamiento por unidad de tiempo. Esta es la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton, dependiendo la masa del cuerpo y la fuerza imprimida, tendrá un desplazamiento por unidad de tiempo. Esto es velocidad, ¿sale? Y la velocidad es la primera derivada de la función. Así que cuando me hablen de la primitiva de la función, se va a referir a ese punto inercial en el cual se encontraba antes de que fuera desplazado. Es regresar. Yo explicaba, si el paso adelante es la velocidad, el paso atrás, pues es
la posición original, es decir, la primitiva de la función. ¿Vale? Bien, ya lo habíamos explicado, esto es un repaso. Y vamos a ver cómo lo vamos a identificar de forma analítica. Hablaremos de que la letra mayúscula representa la primitiva. Estamos acostumbrados a la F. F mayúscula primitiva. F minúscula en derivación o la función que se va a integrar. Pero resulta que no siempre es F, puede ser G. Aquí se dice la función g de x es una primitiva de la función f minúscula de x, siempre y cuando cumpla con lo que estuvimos estudiando en nuestro primer espacio abierto del aprendizaje. La I mayúscula representa la imagen de quién? Del dominio. Entonces tiene que cumplir la función de correspondencia, la que yo explicaba, ¿te acuerdas de la fidelidad? Si cumple con el concepto de fidelidad, entonces cumple con el intervalo de I, siempre y cuando G' sea igual a F minúscula de X. Es una forma diferente de comprender la derivación, como G', aunque sea mayúscula, o simplemente como F minúscula de X. Como decimos, siempre que la variable independiente X cumpla la relación de fidelidad en el intervalo de la imagen. ¿Vale? Yo había dicho que íbamos a retomarlo en esta semana y lo estoy cumpliendo. Lo dicho en nuestro primer espacio abierto del aprendizaje. Bueno, ahora que ya vimos la parte conceptual, veamos la aplicación práctica. Si me dicen que la función f mayúscula de x, y si es f mayúscula, ¿a qué se refiere? La primitiva, es igual a x cuarta sobre 4. Esta es la primitiva de la función en derivación, porque es minúscula, o también expresada como f' de x. ¿De quién? Pues de x cúbica. Compruébalo. Si integramos x cúbica, ¿cómo me quedaría? Al exponente 3 le sumo 1 y se vuelve x a la 4. Y el valor del exponente se coloca como denominador. Entonces ese 4 lo ponemos abajo. Ahí está. Se comprueba perfectamente. Paso adelante, x cúbica. Paso atrás, x4 sobre 4. ¿Me he estado explicando, Andrea? ¿Alguna duda? Sí, la verdad es que sus explicaciones son muy claras, pero a la hora de hacer mis trabajos no sé por qué hace mi cabeza da vuelta y ya no comprendo, porque yo a la hora que usted esté explicando, en verdad que comprendo perfectamente y ya a la hora de pasarme a mis actividades, así se me complica un total. Pues no te preocupes, Andrea. Lo que puedo decirte es que lo que hace falta es practicar, nada más. Si ya lo comprendiste, antes de que se te olvide, antes de que se enfríe, yo te recomiendo, haz ejercicios, ve videos y los ejercicios que plantean en los videos, intenta resolverlos antes de ver la respuesta, ¿sale? Y compruébalos. Cuando tus resultados sean iguales a la respuesta, bueno, ya entonces tendrás un entrenamiento un poquito más pulido. Pero es la experiencia, es la repetición. Por eso es que los profes de mate somos tan conocidos por dejar un montón de ejercicios. Y no es por fastidiarlos, es porque sabemos que en la repetición se genera ese andamiaje que te da seguridad para resolver tus ejercicios. ¿Vale? Así que ahí está la recomendación. Bueno, Gracias. bien, Andrea. Continuamos. Ahora, este procedimiento que hicimos no es integración, solo es antiderivación.
El procedimiento de antiderivación es hacer lo que hicimos, es hacer la derivada al revés. En vez de quitarle uno al exponente, le sumamos uno y agregamos el valor del exponente como denominador. Pero solo es antiderivación. Para que sea integración, hay que considerar las infinitas posibilidades de que esté acompañada la expresión algebraica de un término constante, que esté acompañado de un más 2, un más 5, un más 8, un más lo que sea, cualquier número real diferente de cero, diferente de cero. Cuando tomamos en cuenta esta constante, entonces afirmaremos que estaremos integrando, antes no. Porque en el ejemplo x a la 4 sobre 4 pudiera tener un más 2. Y si yo derivo x a la 4 sobre 4 más 2, me va a dar x cúbica. Porque sabemos que la derivada de una constante se cancela, es cero. Así que el considerar esta constante de integración es llegar a la integración. Mientras no se considere la c, estarás haciendo el procedimiento llamado antiderivación, pero no estarás integrando, ¿vale? Bien, dicho lo anterior, pasamos al primer método de integración, que es la integral indefinida. Y se le llama así a la función que cumple con la relación de fidelidad en el intervalo de la imagen. Es decir, que a todo el conjunto de las primitivas de f como función cumpla la relación de correspondencia del dominio con la imagen. Esto, que lo expliqué muchas veces en nuestro primer espacio abierto del aprendizaje, a estas alturas de la aplicación en la integración, solo se escribirá como el símbolo de integrando, esa S alargadita, de la función, con respecto a su diferencial. Profe, ¿por qué siempre en las integrales al final le escribe dx? O si habla del tiempo lo escribe como dt. Ah, porque no existe integración sin derivación. Por eso es que en el planteamiento de la integración siempre la función va acompañada del dx, porque hace alusión a que la integral va en relación con su derivada. ¿Vale? Ahí está la respuesta. Lo puedes leer también simplemente como la integral de la función, sabiendo que no puede estar completa sin el dx, sin la derivada. ¿Estamos? Bueno, comenzamos con el primer ejemplo. Esta cosa como estorbo, ¿verdad? Vean. La integral indefinida de f de x será igual a e elevado a la x. Recuerda, e a la x, base e, logaritmo neperiano también, constante de Euler. ¿Vale? Es g de x también, igual a e a la x, pero fíjate bien, ya fue mayúscula, g de x, es decir, ya estás integrando. Y si te vas a la tabla, porque e a la x es una integral inmediata, en la tabla te dice que e a la x es igual, e a la x más c, porque c es la constante de integración. Y si tú ya estás integrando, al resultado de tu integración le vas a sumar c. Ahí está. Recuerda que g mayúscula de x es la primitiva de f minúscula de x en el mismo intervalo, donde todas las primitivas de ese conjunto se deberán de escribir con respecto a la constante de integración. Esta constante puede ser cualquier número real. ¿Sale? Ahora pongamos atención aquí. El ir y venir, lo que yo siempre te he explicado como el paso adelante y el paso atrás. Paso adelante, la flecha te lo indica hacia abajo, derivar.
Paso hacia atrás, la flecha te la indica hacia arriba, integrar. Veamos aquí en esta imagen la función 2x no tiene exponente. Al no tener exponente, en la gráfica se representa como una línea recta. ¿Sale? Esta línea recta puede tener pendiente o no. Si recordamos que la pendiente es el coeficiente que acompaña la variable, entonces la pendiente es 2, ¿verdad? Por eso es que tiene esa inclinación. Dos valores de y por uno de x. 2 de x por uno de y. El caso de la imagen. ¿Qué lo va a determinar? El discriminante. Pero al final, función lineal. ¿Qué pasa si yo derivo 2x? Ah, nos vamos a la flecha hacia abajo. Y 2x se convierte en x cuadrada más algo, más c. Y ese valor x cuadrada más algo se convierte en la gráfica en una parábola. Ya no fue línea recta. Al ser una función exponencial es una curva. Y al ser cuadrada es una parábola. Y al tener el signo positivo en su primer término algebraico, abre hacia arriba. Si fuera negativo, abriría hacia abajo. Ya lo vimos, ¿verdad? Ahora que ya derivé, ya puedo irme en el paso hacia atrás, ya puedo integrar. Pero una vez que haya constatado que se expresa en derivación, si ya lo constaté, entonces vámonos para atrás en la integración y hago el procedimiento de antiderivación y considero el más c. Es el paso atrás, ¿vale? Esto lo vamos a ver el día viernes con un simulador. Vamos a ver propiedades de la derivada, solo tomo dos como ejemplo, versus propiedades de la integral indefinida. ¿Qué significa versus? Comparativo, ¿sale? Comparado. Si comparamos la propiedad primera de la derivada, donde nos habla de que una constante en la derivación será el producto de la constante por la derivada de la función. Es decir, en las derivadas las constantes sí se operan, sí se operan. En cambio, en la integral indefinida, las constantes no se operan. En la integral las constantes las sacas de la integración. Y ojo con esto, porque esa constante puede ser cualquier número real que no tenga una variable. También la constante puede ser un signo, ¿sale? Si fuese un signo negativo, lo sacamos de la integral. Después de integrar, ya consideramos el signo con la operación simplificada, pero durante la integración no se considera y lo sacamos signo y términos constantes, solitos que no lleven la variable. ¿Vale? Segunda, en la suma o en la resta de una derivada, dice, primero derivas cada término y al final sumas o restas todo junto para efectos de simplificación. Vamos con la integral. En la suma o en la resta, este sí se parece, porque te dice que deberás primero de realizar la integración de cada término. Y cuando hayas terminado, ahora sí, agregas los signos de suma o de resta y simplificas términos semejantes. Y se acabó. ¿Vale? Entonces, aunque se diga que el procedimiento de integración pasa por una antiderivación, hay que tener en cuenta que las propiedades se interpretan diferente. ¿Sale? Cuidado con esas propiedades. Bien, vamos con las integrales inmediatas. La semana pasada estudiamos integrales indefinidas, integrales definidas o regla de Barrow,
Vimos integrales por sustitución o cambio de variable. Vimos integrales por partes. Estudiamos por ahí unos acrónimos. Pero yo ya te había mencionado de las integrales inmediatas, que son las que son por tabla. No haces procedimientos de ningún tipo ahí. Te vas a la tabla y sustituyes, se acabó. Yo te había dicho que en esta semana 4 retomábamos las inmediatas, pero las vamos a trabajar de manera compuesta, es decir, revueltas. Vamos a revolver inmediatas de tabla con indefinidas, con definidas. Las vamos a revolver con algunas de sustitución o cambio de variable, inclusive hasta unas por partes. ¿Sale? Pero no se te olvide, las inmediatas son estas, las que son por tabla. Solamente que las vamos a combinar con otro procedimiento. Ten en cuenta y ten a la mano siempre las tablas de las integrales inmediatas, porque con estas vamos a trabajar las compuestas. Comencemos. La primera, esta es una indefinida y es la fórmula básica de la integración, donde al exponente le vas a sumar uno y al valor del exponente, que aquí se expresa como r más uno, lo pones abajo como denominador. Y si ya estamos integrando, no olvidamos el más c. Recuerda que ese exponente que aquí se expresa como r deberá ser diferente de menos uno y de cero, claro. Entonces, tengo la del tipo general, que es el desglose de sus elementos. Y ahora vemos el ejemplo. La integral del coseno de 2x que multiplica el seno cúbico de 2x por su diferencial. Observamos, tengo una trigonométrica, tengo funciones, y está combinada porque aparte se multiplica con una algebraica, 2x. Ahí está el procedimiento. A ver, Andrea, Lourdes, ¿quién más me acompaña? Ayúdenme. Ahí está el procedimiento resuelto. Quiero que me vayan explicando paso uno, paso dos, qué hacemos, qué fue lo que se hizo, qué se expresa en este ejemplo resuelto. Los escucho, Andrea, Lourdes. ¿Nadie? Mejor explíquenos. Ok, primero tenemos que observar que tengo un coseno de 2x. Me enfoco en ese coseno de 2x. Observo que tengo un 2x. Por lo tanto, tengo que sacarlo, pero fíjense cómo lo saco. Como un medio. Y si yo lo saco como un medio, tengo que agregar un 2 dentro de la integral. Porque Pregunta, digamos, ¿y por qué lo adelante, saca Andrea. como un medio? Lo saco como un medio porque es un procedimiento de antiderivación de 2x. Por eso, recordarás, si yo hago el procedimiento contrario a la derivación, se le agrega un exponente. Y al agregarle un exponente, ese exponente me obliga a sacarlo como una constante. Por eso es un medio, por ser un procedimiento de antiderivación. Ahora que yo saqué un medio, recuerda que para ser llamado a función parte de una ecuación. Y en una ecuación lo que tú agregas de un lado lo agregas del otro, lo que tú quitas de un lado quitas del otro. Yo tengo que agregar un 2. Si te das cuenta está agregado antes del coseno de 2x para mantener ese equilibrio. Lo demás lo dejo igual, fíjate bien. Seno cúbico de 2x de dx se queda tal cual. Ahora comienzo a resolver la integral.
El un medio que había sacado de la integral, lo regreso. Ahí está el un medio. Ahora, el coseno de 2x, me voy a una tabla de integrales. Fíjate bien. Ahí está la tabla. Coseno de x en el punto 6 es seno de x más c. Por eso es seno. ¿Y por qué está la 4? Porque aquí hago la integración del segundo término. Lo tengo al cubo más uno a la 4 de 2x. Y lo que pongo de valor exponencial lo pongo como denominador. Ahí está la derivada del segundo término. Ahora simplifico nada más. Tengo un medio afuera que multiplica a seno a la 4 de 2x, numerador por numerador, denominador por denominador. Por lo tanto, me da un octavo de seno a la 4 de 2x. Ya terminé. A esto solo le agrego más c. Ahí está. Voy a ir subiendo de nivel y se va a ir poniendo más complicado. Aquí es donde yo te decía al principio, cuando iniciaba este séptimo espacio del aprendizaje. Conviene que ya cuando terminemos, revises y te vayas despacio y que tú vayas aparte comparando, que vayas analizando y comparando con otro video o con un tema de algún libro para ir comprendiendo, porque desafortunadamente pues no se dice todo, nos brincamos algunas cosas que se supone damos por hecho que el estudiante ya conoce, pero a veces estos supuestos no se cumplen, ¿verdad? Porque el estudiante todavía tiene por ahí algunas deficiencias que lo complican. Por eso es que te invito a que te acompañes de un video o de un libro. ¿Estamos? Pasamos al siguiente. La integral de uno sobre x de su diferencial por tabla, sabemos que esto es igual al logaritmo natural del denominador en valor absoluto más c. Veamos la del tipo general, ya el desarrollo. ¿Sale? Este es el desarrollo. El ejemplo, te piden la integral de la tangente de 3x de dx. Ah, chihuahuas, profe, ¿y dónde rayos está el inverso algebraico? Porque el inverso algebraico es uno sobre un elemento algebraico abajo. Y ahí no hay. Este es el andamiaje que nosotros los profes muchas veces damos por hecho que el estudiante domina y a veces no. Tú recordarás en trigonometría que la tangente es igual a ¿qué? A seno sobre coseno, ¿no? Ahí está el desarrollo. Lo único que se hizo fue descomponer la función de la tangente en seno sobre coseno. Seno sobre coseno es tangente. Es lo mismo expresado de una manera diferente. Ahora observamos, como en el ejemplo anterior, yo tengo un 3x después del seno y como lo dividí en seno y coseno, se pone arriba y se pone abajo. Pero es un 3 el coeficiente, así como en el ejemplo anterior, sacamos como un tercio, ¿sale? Lo sacamos como un tercio. Pero negativo, ¿por qué negativo, profe? Ah, negativo porque hice una descomposición con denominador. Al hacer una descomposición con un denominador, se agrega un menos. Esto yo lo expliqué también la semana pasada. Recordarás cuando tenías un término abajo como denominador, lo podías poner arriba, pero positivo. Y si tú lo tenías arriba positivo, al pasarlo abajo, le poníamos un signo negativo. ¿Ya te acordaste? Por eso el signo negativo. Y por eso el un tercio. Y si yo agregué un tercio de un lado, lo tengo que agregar del otro. Por eso está el menos 3. Ahora que ya resolví, resuelvo simplificando. Te queda menos un tercio y fíjate bien, ahora ya tienes ahí logaritmo natural. ¿Por qué logaritmo natural? Ah, porque ya tienes el inverso denominador. ¿Sale? El inverso denominador
es el de un tercio. ¿De dónde salió el logaritmo natural? Ah, el logaritmo natural salió precisamente por tener un elemento numerador y un elemento denominador. ¿Y de dónde salió el coseno de 3x? Ah, porque ve la fórmula. Te dice que es el logaritmo natural de x en valor absoluto. Y x es el denominador. Entonces aquí mi denominador es coseno de 3x. Y Y solo le si no le agrego. pusiera el logaritmo, Ah, es que el logaritmo natural no lo puedes dejar de poner porque es por fórmula. Me voy a regresar. Ahí está la tabla. Es la número 2. Es por tabla, es por fórmula. Te dice que 1/x de dx es igual al logaritmo natural de x. No lo puedes dejar de poner. entonces Es, es importante que use esa tablita. sí, por eso comencé explicando de las inmediatas, porque estas funciones compuestas que estamos viendo se le llaman compuestas porque tienen una inmediata y una otra, trigonométrica, algebraica, exponencial, cualquier otra. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien, Andrea. Vámonos a este otro ejemplo. Esta, esta está muy buena, porque esta es la integral de a a la x de su diferencial. Es diferente, por eso es que en la parte de abajo viene aquí para a igual a se obtiene e a la x. ¿Por qué igualan a con e? Ah, porque ambas son bases, pero son bases diferentes. La base a, donde a representa cualquier número real, con un exponente algebraico, un exponente en función de x, va a ser igual a la base a con el exponente algebraico, pero sobre el logaritmo natural de la base a más c. En cambio, cuando tú tienes la integral de a la x, el neperiano, simplemente va a ser el mismo, a la x más c. Aquí no hay mayor complejidad, pero no es lo mismo base a que base Bueno, aquí se te explica la del tipo general, que es la descomposición de lo que acabo de explicar. Y veamos un ejemplo. Este ejemplo es muy común, ¿eh? La integral de x al cuadrado que multiplica a a la x al cubo. Observa, tiene un sobreexponente. ¿Qué tengo que hacer? Ahí está el desarrollo. Vuelvo a lo mismo. En este caso, fíjate bien, ¿de dónde salió ese un tercio? Ya no salió de un coeficiente porque no hay ningún coeficiente. Salió del máximo valor exponencial. El máximo valor exponencial no es 2, es x al cubo. Al tener ese x al cubo, es mi máximo valor exponencial y por eso lo saco como un tercio. Y si ya saqué un tercio, agrego el 3. ¿Te das cuenta? Creo que ya se va comprendiendo un poquito más. Ahora, ¿qué fue lo que sucede? Ya saqué un tercio, ya agregué el 3, me queda mi función igual. Comienzo a desarrollar, comienzo a solucionar la integral. El un tercio que saqué se mantiene, un tercio. Y me dice la fórmula, me dice la propiedad, me dice la integral inmediata, que es lo mismo, que e a la x es igual a e a la x, entonces e a la x al cubo, pues es e a la x al cubo, ¿sale? Se queda igual. Profe, ¿y qué pasó con ese 3x al cuadrado? Ah, ese no se considera, porque me dice aquí que nada más es e a la x. E a la x es e a la x, nada más. No importa lo que tenga, solo es e a la x. Nada más Y eso. la primera x al cuadrado, ¿dónde quedó? Esa no se, no.